Y hoy estoy acompañado de aquí el presente Juan Marcos Gutiérrez. Él es maestro en Derecho y un experto en Derecho Constitucional. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. La primera pregunta sería, ¿qué opinas sobre el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo es una forma muy peculiar del modelo capitalista que tiende a privatizar lo más posible las actividades económicas e incluso se dice que a disminuir la participación del gobierno en la vida económica. Digamos, ese es el paradigma. Y pues bueno, en el caso mexicano, por sí mismo yo el neoliberalismo no lo veo mal. Lo que pasa es que su proceso estuvo inmerso en un gran fenómeno de corrupción, muy particular, muy doloroso, que dio por resultado que muchas de las privatizaciones que se hicieron en la época de Salinas de Gortari fueron desastrosamente corruptas. Pero por el otro lado vieron cosas muy positivas, como el Tratado de Libre Comercio, como las reformas que modernizaron al campo mexicano, con la posibilidad de que los ejidatarios pudieran comercializar sus tierras, algunas reformas importantes como las relaciones de la Iglesia y el Estado. Entonces hay que poner todo siempre en una balanza. La pregunta sería, ¿qué opinas sobre el capitalismo en el antiguo México? De nueva cuenta te diría que el capitalismo no fue más que el modelo general en el que se movía la economía mundial, en la cual estábamos insertos, en tiempos ciertamente donde había la opción de un comunismo que aunque amenazó a México y no faltó quien lo hubiera querido promover, la época de los 50, 60, 70 y 80 demostraron el fracaso del modelo económico comunista con la quiebra de la Unión Soviética, ¿no? La Rusia socialista. Entonces, de nueva cuenta, el capitalismo per se pues sí tiene el problema de que si no se modera con leyes que permitan una justa distribución de la riqueza, pues te genera desigualdad. Pero en términos generales, pues creo que hoy por hoy fue la base para el México que somos con todos los retos que tenemos. Nuestra siguiente pregunta sería si usted cree que México era mejor con el sistema económico antiguo capitalista o el actual. Es que el actual es consecuencia directa de lo que le llaman antiguo. Si medimos a México de 1917 a la fecha, ha sido pues, un sistema inserto en el modelo capitalista. Tuvimos una gran presencia del gobierno manejando grandes temas de la economía directamente, que lo sigue haciendo, el petróleo, la electricidad, pero poco a poco se ha ido privatizando una parte importante de la economía. Yo insisto en que no es un tema de capitalismo o neoliberalismo, es un tema de honestidad en el manejo de los asuntos públicos. El problema es la corrupción. Y bueno, paradójicamente el gobierno actual está practicando muchas de las políticas económicas del capitalismo antiguo. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué opinas sobre el expresidente Salinas de Gortari y las acciones que tomó por nuestro país? Pues que se trata de un buen ejemplo de estos, de los claroscuros, ¿no? Del capitalismo en su versión de neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Salinas aportó grandes avances al modelo económico en su parte positiva mexicana, su modernización, particularmente el libre comercio, la inserción de México en el libre comercio. Pero todo el tema de la privatización, es decir, haber adelgazado al gobierno en favor del sector privado, se hizo con tal desaseo, con tal corrupción, que le dio mal nombre, ¿no?, al modelo neoliberal. Y uno de los grandes problemas fue la corrupción en la privatización de la banca. Nuestra última pregunta del día de hoy sería, ¿qué opina del rescate financiero de la banca que hizo Cedillo? Pues bueno, está medio relativo sobre el que lo hizo Cedillo, porque no pudo resolver Cedillo el problema financiero heredado de Salinas, sino hasta la segunda mitad de su sexenio. Y esto fue gracias a que curiosamente tuvo, por primera vez en casi 70 años, el gobierno en ese tiempo del PRI, un congreso en la Cámara de Diputados de oposición,
que generó que por primera vez empezaran a negociar con más seriedad los asuntos públicos delicados, como era el caso del rescate de los bancos, que no fue de los banqueros, sino del dinero de los ahorradores, que por culpa de los banqueros estábamos perdiendo. Entonces yo creo que Zedillo hizo bien en entenderse con la oposición para salvar al sistema de los bancos, pero no lo hizo solo, lo hizo con la oposición de ese tiempo. Escuchamos, queda claro que no todo es blanco y negro. En el capitalismo antiguo se sentaron las bases económicas de lo que somos hoy. Tan es así que el propio presidente actual, López Obrador, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, mismo que es una derivación en línea recta de lo que firmó Salinas de Gortari. El problema no ha sido el capitalismo, sino la corrupción que ha llevado México durante todos estos sexenios.